Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un concepto que, bueno, suena por todas partes, ¿no? Inteligencia financiera. Sí, y un caso práctico muy interesante también. Exacto. Y la idea es ir un poco más allá, porque lo que sugieren estos documentos es que esto de la inteligencia financiera no es algo con lo que naces, ¿sabes? Ni Mm, tampoco es solo para economistas o gente así. No, para nada. Es más bien un conjunto de capacidades, de habilidades que cualquiera puede desarrollar. Y son cruciales, vamos, para manejarse en la vida con más autonomía. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es destilar lo importante de estas fuentes. Primero, ¿qué es de verdad la inteligencia financiera según lo que hemos leído? O sea, más allá de la frase hecha. Ajá. Luego, ver qué herramientas prácticas se mencionan para, bueno, para cultivarla. Ujú. Y al final llevarlo al terreno de los negocios con ese ejemplo del productor de café, que la verdad da mucho juego. Sí, yo creo que va a ser útil, porque los documentos insisten en que entender esto bien, bueno, puede cambiar bastante cómo gestionamos el dinero y cómo nos planteamos las metas. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por ahí, por la definición, porque los textos dicen que la idea habitual de que es solo saber cosas técnicas de finanzas, pues que se queda corta. Muy corta. De hecho, una idea potente que cruza varios textos es que es una combinación. No es solo saber de mercados o de números. Claro. La definen más como un conjunto integrado de, bueno, conocimientos aplicados, sí, pero también habilidades prácticas y, aquí viene lo que resaltan mucho, actitudes y comportamientos. Comportamientos consistentes. Ahí quería llegar. Todo eso junto te permite tomar buenas decisiones con el dinero para conseguir tus objetivos. O sea, entender el dinero en un sentido amplio. Cómo lo generas, cómo lo administras, cómo lo proteges de la inflación, cómo lo inviertes y sobre todo, cómo haces que trabaje para ti. Me quedo con eso de actitudes y comportamientos. Parece fundamental en todo lo que leímos. Había una nota que contrastaba dos formas de verlo. El dinero como agobio, como límite, o como una herramienta para crear cosas. Exacto. Y las fuentes sugieren que ese cambio de chip es a menudo lo primero, y quizá lo más difícil, ¿no? Sí, sí, totalmente. No dan una receta mágica, claro, pero apuntan a que esa actitud se cambia entendiendo mejor y actuando poco a poco. Ponían el ejemplo de la hipoteca. Ajá, Una cosa es saber qué es. Otra, y esto ya es inteligencia financiera, es entender qué implica esa deuda a largo plazo. claro. Analizar si puedes pagarla si las cosas cambian económicamente hablando. Algo que un artículo recalcaba mucho con la que está cayendo, ¿no? Ya. Negociar las condiciones, no aceptar lo primero que te ponen delante y visualizar cómo te afecta el bolsillo cada mes durante años. Es esa visión estratégica proactiva la que define la actitud. Y esa visión, según explican las fuentes, se apoya como en tres pilares, ¿no? El primero, el conocimiento. La base teórica, activos, pasivos, interés compuesto, inflación, mercados, lo básico para entender de qué va esto. Correcto, pero luego está el segundo, las habilidades. Ahí es donde el conocimiento se vuelve útil de verdad. Ujú. Y los textos son muy prácticos aquí. Hablan de saber hacer un presupuesto y, ojo, ajustarlo, de negociar, ya sea un sueldo o el precio de algo, de gestionar deudas, bien porque no toda deuda es mala, Claro. de analizar inversiones con criterio propio, de planificar. Un punto que salía mucho es que el conocimiento solo no vale. Saber qué es el interés compuesto es inútil si no tienes la habilidad y la disciplina de ahorrar e invertir. Lo que nos lleva al tercer pilar, que algunos textos llaman el motor real del cambio. El comportamiento. Ese es. Los hábitos del día a día, las decisiones casi automáticas. Gastar por impulso o planificar. Ahorrar siempre un poquito o solo cuando sobra. Los documentos defienden que estos patrones son los que al final marcan la diferencia. Había una analogía muy buena en un texto, la del atleta. Sí, la recuerdo. Puedes saberte las reglas del juego, conocimiento, y tener una técnica decente, habilidades, pero si no entrenas cada día, no comes bien, no descansas, comportamiento, pues no vas a ningún sitio. Claro. La inteligencia financiera es ese entrenamiento constante con el dinero. No es una meta fija, es una práctica. Y el objetivo final que se dibuja en todo esto no es tanto o no solo ser millonario, sino alcanzar la libertad financiera. Me gustó cómo lo definían. A mí también. No es necesariamente dejar de trabajar, sino poder tomar decisiones importantes de vida, dónde vives, qué haces con tu tiempo, qué tipo de trabajo tienes, sin que el dinero sea el principal obstáculo.
tener opciones de verdad. Muy bien, pues si esa es la meta y esos los pilares, la pregunta es, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se desarrolla? Las fuentes coinciden en que hoy hay herramientas más fáciles de usar que nunca, muchas gracias a la tecnología. Sí, eso es una ventaja enorme hoy en día. Puedes empezar sin ser ninguna experta. La herramienta número 1 que mencionan todos los documentos, casi como el primer paso obligado, es el presupuesto. El famoso presupuesto. Pero insisten mucho en quitarle el miedo. No es una jaula para no gastar. Es más bien como una radiografía y un mapa Ajá. para saber dónde se va el dinero y poder decidir tú a dónde quieres que vaya, hacia tus metas. Sugieren de todo. Apps, hojas de cálculo, dicen que la herramienta da un poco igual. Lo importante es el hábito de usarla. Entendido. Una vez tienes ese mapa, la siguiente herramienta que sale siempre es el fondo de emergencia. Fundamental. Lo presentan como un seguro, no como inversión. La recomendación general era tener guardado lo de 3 a 6 meses de gastos básicos, ¿no? Eso es. Y su valor es doble, decían. Por un lado, la tranquilidad mental, que no es poco, y por otro, muy importante, evitar caer en deudas caras, tarjetas, créditos rápidos, si surge un imprevisto, que según un análisis que citaban, es una de las razones principales por las que la gente se mete en líos financieros. Tiene sentido. Claro. Y si conectamos esto con la idea de hacer crecer el dinero, pues entramos en las plataformas de inversión. Ujú. Aquí lo que más destacan las fuentes es que ahora cualquiera puede acceder. Ya no hace falta tener un dineral para empezar. Ya no es como antes. No. Mencionan mucho los robo-advisors por lo fáciles que son para empezar. Te hacen una cartera diversificada y automática. Y también lo de comprar trocitos de acciones, las acciones fraccionadas. Ah, sí. El mensaje es claro. El dinero quieto pierde valor con la inflación. Hay que ponerlo a trabajar. Citaban la famosa frase del interés compuesto, ¿no? La octava maravilla o la fuerza más poderosa. Sí, sí. Y recalcan que funciona aunque empieces con poco, si eres constante. Ahora, no todo es tecnología. Me pareció interesante cómo reivindicaban la educación continua como herramienta. Y no solo cursos formales. Totalmente. Hablan de dedicar tiempo a leer libros clave de finanzas, de inversión, mencionaban algunos clásicos, escuchar podcasts como este, hacer cursos online. Sí, sí. Argumentan que entender los porqués, un poco de historia económica o incluso la psicología del inversor te da un marco para no ir a lo loco con las modas o asustarte a la primera de cambio. Y es verdad que la tecnología aquí también ayuda un montón a acceder a esa educación. Puedes seguir a economistas, a inversores buenos en redes, encontrar análisis, contenido gratis o barato de mucha calidad. Cierto. Una fuente lo decía muy claro. La diferencia de información financiera entre expertos y no expertos se ha reducido muchísimo. Ahora lo que limita más es la voluntad de aprender, no tanto el acceso. Y para cerrar el círculo de herramientas, mencionaban también las de seguimiento. Los trackers. Ujú. La idea es que no vale solo con planificar y empezar a invertir. Hay que ir viendo cómo va la cosa. ¿Van las inversiones como esperabas? ¿Baja la deuda al ritmo que querías? ¿Cómo va tu patrimonio neto? Claro, necesitas feedback. Exacto. Mencionan apps que te juntan la información de todas tus cuentas y te dan una foto general. Permitan, según los textos, mantener el rumbo y hacer ajustes, en vez de ir a ciegas. Así que, resumiendo, el arsenal que proponen es bastante lógico. Presupuesto para saber dónde estás y guiarte, fondo de emergencia para protegerte, plataformas de inversión para crecer, educación continua para entender y decidir mejor, y seguimiento para controlar y ajustar. Un pack completo para tomar el control. Perfecto. Cubrimos definición y herramientas personales. Ahora, el salto al mundo de la empresa. Los documentos eran muy claros. Si esto es importante para una persona, para un negocio es vital. Para sobrevivir y para crecer. Desde luego. Y el ejemplo del productor de café que analizamos es genial para ver esto en acción. Sí, sin duda. La primera aplicación que se veía clarísima en ese caso es la gestión de costos inteligente. Hmm. No es solo sumar lo que gastas. La inteligencia financiera ahí significa distinguir bien entre costos fijos, el alquiler de la tierra, la máquina que se desgasta, y los variables, la gente que contratas por temporada, los fertilizantes, el transporte. Vale. El caso práctico enseñaba cómo esa distinción le permitía al productor tomar decisiones clave. Por ejemplo, si subía mucho el precio de un fertilizante, podía usar otro, usar menos sin fastidiar la calidad, o tenía que subir el precio de su café, o podía aguantar el tirón un tiempo. Sin esa claridad, decides a ojo y te la juegas mucho más. Y esa gestión de costos iba de la mano, según el análisis,
con la proyección realista de ingresos. Claro, las dos caras de la moneda. El productor del ejemplo no solo calculaba cuántos kilos iba a sacar, investigaba a qué precios podría vender. Diferenciaba el mercado normal, local, de los nichos de café de especialidad que pagan más. Ajá, inteligencia de mercado pura y dura. Exacto. Y eso le permitía no solo tener expectativas más reales, sino planificar mejor las inversiones para la siguiente cosecha, buscando activamente esos mercados que le daban más valor. Otro punto que el caso práctico dejaba clarísimo era la gestión del flujo de caja, el cash flow. Uf, eso es crítico. Sí, porque plantea algo que a veces se olvida. Un negocio puede ser rentable en papel, en la contabilidad, pero irse al garete por falta de dinero líquido para pagar las facturas. Totalmente. El ejemplo del café era perfecto por cómo funciona el ciclo. Gastas mucho al principio en sembrar, cuidar, y no ves un euro hasta meses después, cuando recoges y vendes. Claro. La inteligencia financiera ahí era anticipar esos momentos de sequía de liquidez y tener un plan. Usar ahorros, negociar pagos con proveedores o buscar un pequeño crédito puente, pero de forma planificada, no a la desesperada. Y ahí conectamos con el tema de la financiación y el apalancamiento, que también salía en el caso. Sí, Se planteaba que necesitaba invertir para renovar las plantas de café, los cafetales. Y la decisión de pedir un préstamo no era un me lanzo, sino que se basaba en un cálculo. un cálculo muy concreto. ¿Cuánto me cuesta el crédito de verdad? Intereses, comisiones, todo. ¿Y cuánto espero sacar de esa inversión? Más producción, mejor calidad, mejores precios. El análisis mostraba que si lo segundo superaba claramente a lo primero, endeudarse dejaba de ser un problema y se convertía en una herramienta para crecer. Ese cálculo es inteligencia financiera pura. Y finalmente, el caso práctico insistía mucho en la reinversión para crecer de forma sostenida. Que no vale con sacar beneficios y ya está. Exacto. Se argumentaba que un negocio que no dedica una parte de lo que gana a mejorar, a expandirse, se queda atrás, se estanca. Ujú. Y los ejemplos para el caficultor eran muy claros y basados en esa inteligencia. Invertir en mejorar cómo secaba el café para venderlo más caro. Diversificar ingresos plantando otras cosas rentables al lado. El caso hablaba de aguacates y plátanos. O meter tecnología para ser más eficiente, sensores, riego mejorado. Decisiones de inversión, no solo de gasto corriente. Entonces, lo que nos enseña este caso es cómo la inteligencia financiera transforma a este productor. Pasa de ser solo un agricultor centrado en la planta a ser un empresario agrícola que maneja todas las piezas de su negocio. Exacto. Gana control, puede prevenir mejor los riesgos y, sobre todo, tiene una visión para buscar y aprovechar oportunidades. Es un cambio de paradigma total, como decían las fuentes, de trabajar para el negocio a hacer que el negocio y el dinero trabajen para mí. Eso es. Y esa mentalidad, que se alimenta de la inteligencia financiera, no solo ayuda a la persona o a la empresa. Como sugería un texto, al final contribuye a que la economía sea más fuerte, más resiliente. Muy bien, pues hagamos un repaso rápido de lo esencial que hemos sacado de las fuentes. La inteligencia financiera es esa mezcla, ¿no? De saber cosas aplicadas, tener habilidades prácticas y, súper importante, el comportamiento y la actitud del día a día. Sí, y hemos visto que las herramientas para trabajarla son hoy más accesibles que nunca. Desde lo básico como el presupuesto y el fondo de emergencia, hasta plataformas de inversión para todos los públicos, la formación continua y el seguimiento. Las fuentes insisten en que empezar se puede. Y hemos visto cómo estos principios no son teoría abstracta, sino que se aplican directamente y son vitales en los negocios. El ejemplo del productor de café lo dejaba claro. Gestión de costos, proyecciones, manejar la liquidez, usar bien el crédito e invertir pensando en el futuro. La idea central que parece quedar de todo el material es que la inteligencia financiera es una capacidad clave, que se puede desarrollar, no es un don. Es fundamental para la autonomía personal y para que los negocios funcionen y crezcan. Y es un camino, un proceso continuo, no algo que alcanzas y ya está. Quizá una reflexión final que me surge después de revisar todo esto, sobre todo viendo esas tensiones que mencionaban algunos textos entre saber qué hacer y hacerlo de verdad. La brecha entre conocimiento y acción. Exacto. Sería algo así como, más allá de las herramientas generales, ¿qué aspecto concreto de la inteligencia financiera, sea un conocimiento que falta, una habilidad que hay que pulir o un hábito que cuesta cambiar, parece el más relevante o el más difícil ahora mismo en la situación de cada uno,
ya sea personal o profesional? Es una buena pregunta para darle una vuelta. ¿Y qué pequeño paso práctico, inspirado en lo que hemos hablado, se podría dar esta misma semana para empezar a mover esa pieza? Una pregunta pertinente, desde luego. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Esperamos que haya servido para aclarar conceptos y ofrecer perspectivas útiles.